Proyecto 27, este es el episodio 5. Los invito a que, como siempre les digo, que nos sigan, que compartan este video, porque es muy importante también conversar de todos estos temas que debatimos acá con Guillermo Justo Chávez, que ahora lo voy a saludar. Debatirlo entre todos, y es muy importante también para poder terminar de entender qué es lo que está pasando y también hacia dónde el rumbo, hacia dónde queremos llegar. Mi nombre es Ezequiel Orlando, les doy la bienvenida, como les decía, al quinto episodio, donde hoy vamos a analizar el peor momento del gobierno, por qué está en su peor momento, cuál es, cómo se explica esa crisis que está teniendo con su electorado también, porque había ahí un acuerdo al que había llegado con quienes lo votaron, que lo está rompiendo el gobierno. Ahora en un ratito vamos a hablar de eso para después referirnos a, bueno, cuáles son posibles salidas, cómo se puede llegar a construir una cooperación a raíz de esta experiencia que tenemos y también de las que tuvo antes la oposición, ¿no? El peronismo en concreto. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, Eze, un gusto saludarte y compartir este momento con vos. Lo mismo digo. A ver, hay frustración, hay indignación de fracasos, ¿no? De ciertos proyectos que se pueden llegar a quizás ligar a la democracia, ¿no? Como cierta indignación, cierta bronca por la democracia. Por eso a veces se votan proyectos que patean el tablero, podríamos decirlo. Sí, mira, las democracias actuales en el mundo viven en crisis y las crisis de las democracias tienen raíces profundas. Las raíces profundas hay que encontrarlas fundamentalmente en las decepciones que han tenido los ciudadanos en distintos países como consecuencia de la pérdida de la calidad de vida. Y también las frustraciones con respecto a los proyectos de vida y a los sueños. Y esto no es de ahora. Esto es consecuencia de promesas incumplidas. A veces se piensa que las promesas incumplidas son con los gobiernos, entonces la gente se enoja con los gobiernos. Y a mí me gustaría ser un poquitito más profundo, ahondar un poquitito más, porque a veces como que nos da bronca que vivimos peor que antes, nos da bronca que algunos gobiernos que se decían populares no dieron respuestas a esas demandas de bienestar o de ascenso social. Y hay una lógica sistémica, y esa lógica sistémica la podemos encontrar en el pasado. Por eso a mí me gusta también poner énfasis en las consecuencias que tuvo el neoliberalismo como sistema y que hoy Milei en la Argentina quiere volver a implantar recetas de corte neoliberal. El neoliberalismo es un conjunto de ideas que se impuso en el mundo a mediados de los 70 como consecuencia de la crisis del estado de bienestar. Hoy no quiero hacer mucha historia, podríamos hacerla y es muy interesante, pero para no aburrir. Pero el neoliberalismo vino a reemplazar ese consenso del bienestar que vino después de la Segunda Guerra Mundial con la idea de mejorar la calidad de vida de las personas. Veníamos de una sociedad que había crecido mucho en la posguerra en términos de bienestar, porque los países se habían desarrollado, había más poder adquisitivo para las familias, más tiempo de ocio también y actividades para hacer. Claro, ¿por qué? Porque lo que ocurrió fue que hubo un pacto dentro del capitalismo, que se le llamó capitalismo cooperativo entre el capital y el trabajo, para evitar la amenaza del comunismo, ¿no? Entonces, todo eso generó muchas condiciones para que crezcan las economías, haya bienestar. Bueno, eso después... Cayó el muro de Berlín, desapareció el fantasma del comunismo y ahí apareció el capitalismo más crudo, que es el neoliberalismo. Y el neoliberalismo que ya había antes de que caiga también el muro con las experiencias de la ídola de Milei, Margaret Thatcher en el Reino Unido y Reagan en Estados Unidos, había hecho una promesa de que se iba a vivir mejor liberalizando todo, pero esto no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Porque en realidad las promesas del sistema se corrieron del verdadero eje y en el cual el capitalismo se había vuelto más justo en la posguerra, que era la distribución del ingreso. Claro. O sea,
Entonces, lo que se llaman derechos de segunda generación que tienen que ver con el bienestar fueron dejados de lado por otro tipo de derechos, una ampliación de otros tipos de derechos que tienen que ver más con las identidades, con las minorías, y que por supuesto se avanzó mucho en esa materia, pero se dejó de lado los derechos económicos y sociales. Y eso, con el paso del tiempo, fue lamentablemente generando una precarización en las condiciones de vida de las clases medias, una concentración de la riqueza, una mayor desigualdad, y bueno, y toda esa frustración acumulada durante 20 y pico, 30 años, la gente terminó echándole la culpa a los gobiernos y fundamentalmente a la democracia. Y en síntesis, para hacer digamos, una síntesis breve, esa posición y esa bronca que no se sabía con quién canalizarla, se terminó canalizándola con el inmigrante, se terminó canalizándola con el que está abajo en la escala social de la persona que está enojada. Sí, nunca se mira para arriba, ¿no? Nunca se mira para arriba. Nunca. Y entonces lo que ocurrió fue que esa radicalización de las posiciones hizo que la gente se empezara a indignar, que le empezara a dar cada vez más bronca y lamentablemente terminara optando por recetas o promesas mágicas de pseudos iluminados que decían que todo era culpa de los gobiernos, que era culpa del Estado, que era culpa del sistema. Y bueno, y en Estados Unidos aparecieron los Trump, en Argentina aparecieron los Milei. Y los Menem antes también, digo, para explicar el proceso que vos venías diciendo. Los Menem antes que privatizaron todo y ahora los Milei. Totalmente. Que ya es un retruco el Milei de Menem. Pero ¿sabes qué? A mí me gusta decir esto porque si no caemos siempre en la idea de, bueno, al final tal partido gobernó tantos años y no hizo nada. No es así. O sea, acá lo que hubo hay una lógica sistémica que, repito, la sufrieron muchas democracias liberales. Repito, vemos las experiencias de Estados Unidos del deterioro de las clases medias que permitió el ascenso de tipos como Trump. En Europa también hubo el mismo tipo de decepciones. Y sabes que esas decepciones tienen un nombre en Europa, en los países desarrollados, que se llama la teoría de la privación relativa. Porque en realidad vos te pones a pensar, como argentino, vos decís, pero ¿cómo en Países Bajos o en Hungría, o en países que en realidad han tenido un desarrollo bastante importante en materia de derechos, la gente se ha enojado y ha votado posturas muy radicales de derecha? El de Hungría es parecido a Milei, ¿no? También Orbán. Bueno, vos fíjate que Víctor Orbán, que es el presidente de Hungría, autocalifica a su régimen como democracia iliberal y es amigo de Milei. O sea, Milei, cuando se jacta de ser ultraliberal o anarcocapitalista, justamente porque él se autopercibe la mayor expresión del liberalismo, en realidad se encuentra con personajes que no tienen nada de liberales, todo lo contrario, además de tener el sesgo autoritario en su forma de ser, en su forma de relacionarse con la prensa. Vos ves lo que está pasando ahora con los medios de comunicación en la Argentina, donde hay un montón de colegas tuyos y corresponsales que no los dejan ingresar a la Casa Rosada. Entonces, ¿qué digo con esto? Para volver un poco a la frustración de las sociedades. Las sociedades terminaron votando a expresiones que en realidad representaban esa bronca. Y entonces hoy vemos que Milei gobierna con esa misma lógica, con la lógica de la crueldad, con la lógica de la ausencia de empatía, todas cuestiones que nosotros, como estudiosos y además como quienes tenemos vocación política, pensamos que los gobiernos lo que tienen es que venir a solucionar problemas o a resolver conflictos fundamentalmente. La conversación de hoy habla de eso, ¿no? De conflicto y de cooperación. Lo que hacen este tipo de gobiernos es fomentar el conflicto permanentemente. Y sí, a mí me gusta siempre decirlo y trasladarlo a las leyes de la física. ¿Por qué? Porque esa idea de generar conflicto en términos de las leyes de la física es
funcionar como fuerzas centrífugas en la sociedad, que las fragmentan, que las rompen, que destruyen los vínculos, que es lamentablemente lo que hace que estemos todo el tiempo con la guardia alta, viendo de qué manera podemos pisotear al que tenemos al lado. Ahora, yendo un poco a cómo llegan al gobierno estos partidos, estos líderes, para llamarlos de alguna manera, como Trump, como Milei, ellos plantean un pacto con la sociedad moral, ¿no? Ético. Ellos dicen, yo voy a destruir todo lo que está mal, y nosotros somos superiores ética y bueno, Milei le agrega el estéticamente, pero bueno, éticamente superiores, dicen moralmente superiores. ¿Cómo funciona eso, ese vínculo con la sociedad? Y además, ¿qué pasó después acá en Argentina? Sí, la idea del pacto moral Pues también, la idea, claro, la idea del pacto moral es de alguna forma el método para desacreditar al adversario. Es decir, cuando no está en la misma categoría moral, no vale la pena debatir ideas. No está en el mismo plano, claro, como que lo saco de la cancha, ¿no? Entonces, claro, esta idea de ponerse en la... Pero, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que cuando esa idea o ese concepto o ese pacto moral es vulnerado, como ocurre en la Argentina, nosotros hoy vemos en la Argentina que lo que ha ocurrido es que no estamos en presencia de algunos hechos de corrupción, sino que yo lo he dicho con colegas tuyos y lo repito, esto ya se ha transformado en un patrón de conducta, porque cuando vos ves los problemas vinculados a la causa Andis y a las coimas y al 3% de Carina, si atrás de eso ves la causa Libra con el cual Milei monetiza de alguna forma la presidencia, porque pasa a valer dinero, a monetizar sus acciones, como si fuera cuando uno justamente intenta ganar dinero con las redes sociales. Después lo mismo cuando ocurrió lo de Adorni. O sea, lo de Adorni es una vergüenza, porque Adorni además, ¿por qué la gente no perdona lo de Adorni? Porque Adorni no solamente era la expresión del gobierno, esa voz del pacto moral, sino que él mismo permanentemente hacía gala de esa superioridad moral y demostró que él era el que estaba más sucio que una papa, o demuestra permanentemente con la aparición de pruebas todos los días de su incapacidad para justificar su patrimonio, ¿no? Y eso es muy grave. Del uso del Estado para fines privados, del lomarse con la esposa en un hotel 5 estrellas, mientras los argentinos están pasando mal. Eso es parte de lo que genera bronca también, porque demuestra que no hay una superioridad ética y moral de parte del gobierno. Me parece que ahí, no sé qué pensás vos, cuando el gobierno llega con esa promesa y se rompe esa superioridad, hay un problema ahí. Sí, yo creo que eso ya en el gobierno ya se rompió. La verdad que por un lado es preocupante porque la sociedad había puesto expectativas en esa idea, pero lo del caso Banco Nación ahora con los créditos estos en los cuales vemos personas que han recibido 500 millones, o sea, no personas, sino funcionarios del gobierno que han recibido 500 millones de pesos, 450 millones de pesos, el sobrino de Menem que tiene 24 años y que no le da el scoring ni para sacar mucho menos que eso, 357 millones de pesos. Es dinero del Estado además, eso, Guille, permíteme aclararlo 5 segundos. Si vos tenés cuenta sueldo adentro del Banco Nación, te dan una tasa de interés más barata. Esa tasa más barata se subsidia con dinero del Estado. Porque es el sueldo de los trabajadores del Estado que se cobra en el Banco Nación, el 95% mantuvo su sueldo en el Banco Nación. Es dinero del Estado el que usa. No, y lo que también, además de ser dinero del Estado, también lo que hay ahí es, hay que investigar y esperemos que la justicia en este caso sea como debe ser, sea justa y veloz, como tiene que ser, diligente, porque además estos funcionarios políticos no deberían poder acceder a estas tasas preferenciales, porque es para gente que tiene estabilidad, para gente que
que tiene antigüedad, digamos, hay como algunos requisitos para ese scoring que hablábamos hoy bancario y que estas personas no lo tienen. Entonces, lo que nos da a entender que en realidad son favores políticos y es un aprovechamiento del Estado que lo que nosotros vemos es que termina otra vez desilusionando al ciudadano medio y criticando no solamente, en este caso, a quienes están gobernando, sino también a todo el sistema. Y en este caso lo que vemos es que cruje la democracia misma con el peligro, digamos, que tiene para todos, porque en realidad es la forma que nosotros elegimos vivir y hasta ahora es la mejor forma que se dio el hombre para vivir en comunidad. Ahora, para hacer un cierre a esta primera parte, vos hablabas de las fuerzas centrífugas justamente, donde hablabas de que el gobierno lo que busca es romper, ¿no? Fragmentar, escindir y además ese goce de la crueldad que hay. ¿Qué gana el gobierno con una sociedad fragmentada? Este gobierno, ¿qué gana? Bueno, fundamentalmente que no haya articulación social en términos de proyecto común. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que la gente baje los brazos. Segundo, que la gente se sienta desilusionada en el sentido de decir son todos lo mismo. Tercero, que la resignación se apodere de todos, entonces no haya posibilidades de discutir un convenio colectivo, que no haya posibilidad de discutir un aumento de un salario, que no haya posibilidad de discutir mejores calidades de vida, que no haya posibilidades de resistir cuando una empresa o una fábrica cierra. Es decir, lo que se intenta es aplastar justamente ese sentimiento del pueblo que lamentablemente ve como digamos, la atomización de la vida en comunidad nos hace sentir cada vez más solos. Entonces, nos deprime, nos hace tener problemas de salud mental. A eso, además, lo suma, por supuesto, la psicosis permanente a la que nos lleva el presidente. Pero para hablar después también, yo lo que te quiero decir es que no todo está tan mal y que la cosa se puede modificar. Bien. Bueno, yo me quedo un poco más esperanzado ahora que me decís así. Hay una salida a todo esto, hay una salida de este... No es una etapa que va a perdurar este goce del sufrimiento ajeno, hay posibilidades de construir algo distinto. Sí, yo creo que sí. Lo primero que nosotros tenemos, me parece, que tomar conciencia es que en la situación en la que estamos, ¿no? A veces uno tiene que alejarse un poco de sí mismo y percibir todo esto, percibir el nivel de locura en la que nos han metido. El gobierno hoy también tiene una cuestión que me parece que lo va a sacar de ese discurso moralista, porque ya las consecuencias las estamos viendo en términos de judicialización de las distintas causas y de un proceso en el cual seguramente esperemos que haya responsables en todos, digamos, tanto en la causa Andis, que vemos que avanza un poquito más, en la causa Libra, en la causa Dorni y también en el caso del Banco Nación. Pero y el gobierno va a tener que enfocarse en dos temas que le quedan. Uno, el tema del contrato, lo principal, digamos, del contrato electoral, que ha sido la contención de la inflación y del dólar, digamos, que es la gran obsesión de todos los argentinos. Eso de tener pisado el dólar con todos los costos que acarrea para el tamaño, para la economía argentina, para las exportaciones y todo, bueno, pero eso va a tratar de comprometerse el gobierno a llegar al 27 con eso. Para mí, eso va a generar cada vez más crisis. Vos eso sabés bastante más que yo. La inflación no la pudo bajar del 2,9% a la que está. Hubo una disparada. Digo, hace 8 meses la inflación no baja. Y en este mes seguramente tampoco. Entonces, yo creo que el gobierno se va a enfocar en dos cuestiones. Su lucha anticasta ya la perdió, sí, porque demostraron que ser un grupo de oportunistas, arribistas, que utilizan al Estado en su propio beneficio. Eso... La casta tiene miedo, la casta tiene sueldo. Así es, bueno, vos lo sintetizaste.
Para mí lo que quedó ahora es, por un lado, esta idea, este eje vinculado a sobrevivir en términos económicos, porque en realidad es una supervivencia, y por otro lado también lo que va a profundizar el gobierno va a ser su visión geopolítica, la idea de ese alineamiento incondicional con Trump. Yo creo que se va a colgar de eso, y su suerte seguramente va a estar atada a la suerte de Trump en la guerra y a la suerte de Trump en las elecciones de noviembre de medio término. Creo que ahí va a estar el principal activo político que piensa que hoy tiene el gobierno. Pero ese es un poco el panorama. El panorama, digamos, político general. A mí lo que me gustaría pensar es cómo construimos desde lo social y desde lo político algo distinto. Cuando Porque te deja, perdón, pero antes Sí. de ir a eso te hago un punto sobre lo que estabas diciendo. Te deja todo destruido, te deja tierra arrasada. Porque lo que vos comentabas, el alineamiento geopolítico, tiene consecuencias hoy. De que se reduce 30% la frecuencia de colectivos porque dicen el gasoil aumentó mucho y el gobierno encima no nos paga los subsidios. Nosotros somos el tercer país de la región con nafta más cara. Por ejemplo, hay otros países que hacen cosas para frenar el aumento del combustible. Argentina no. Por ejemplo. Mira, hay un retroceso permanente en materia de derechos, y los servicios públicos son un derecho. Claro. Han sido considerados los servicios públicos derechos humanos ya hace tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad tienen que ver con el bienestar y con la calidad de vida de las personas. Fundamentalmente en este caso hablamos del transporte público, de pasajeros. Entonces, no solamente las argentinas y los argentinos terminan pagando los boletos, ya sea de tren o de colectivo, lo que lo están pagando por la quita de subsidios, sino que encima tenemos este problema con los combustibles. El otro día un colega tuyo me preguntaba acerca de que en el gobierno decían que por la guerra íbamos a tener beneficios porque nuestro petróleo iba a ser considerado mucho mejor, iba a ser más competitivo por la escasez de petróleo. Y todo lo contrario, es decir, nosotros hoy estamos lamentablemente con la suba de precios como consecuencia de la suba del precio del insumo más elemental, que es para el transporte, digamos, que es el combustible. Entonces, hoy estamos frente a ese cuadro de situación, un cuadro de situación absolutamente incierto en términos, como te decía, de gestión y de política, pero nosotros tenemos que pensar esto que vos decís, ¿no? ¿Cómo va a ser la reconstrucción? ¿Cómo va a ser la reconstrucción? Porque nos van a dejar destruidos. Y nosotros lo que tenemos que primero pensar es en cómo pasar de la indignación social, la frustración, a la esperanza. Porque si no podemos llegar a fin de mes, si tenemos problemas para pagar el alquiler, si tenemos estos problemas para llegar al trabajo por el tema de la ausencia de colectivos, es decir, todo este bagaje de malas noticias y de pálidas que hoy tenemos y tienen todos los argentinos, bueno, ¿cómo eso lo podemos transformar en algo positivo? Yo lo que sostengo es que tenemos que empezar a pensar algunas cosas desde otro lugar. Lo primero de todo es cambiar, digamos, la idea de conflicto que está permanente y es inmanente a este gobierno y fomentada muchas veces por los medios hegemónicos, a la idea de cooperación. Saber que las sociedades salen cooperando, no salen peleándose. Saber que además los proyectos tienen que empezar a pensarse en términos de beneficios para la comunidad, no de beneficios individuales. Y entonces ahí aparece este concepto que yo te decía, ¿no? La idea de fuerzas centrípetas. A las fuerzas centrífugas, que son las fuerzas que dispersan, que fragmentan, que rompen, tenemos que oponerle esas fuerzas centrípetas, las que unen. Claro. De hecho, quizás, bueno, va a pasar a ser una necesidad, ¿no? Individual. Me refiero cuando esto se sigue profundizando, digo, la crisis económica, la situación familiar cada vez más grave, va a pasar a ser una necesidad de las familias, de las personas, ¿no? Lo colectivo, la construcción, social,
el prójimo, pensar un poco en el otro, porque ya solo lo intentaste estos 4 años y no lo conseguiste. Quizás pienso también va a pasar a ser de abajo para arriba el reclamo, y si de arriba no hay un programa, un plano, una construcción para ofrecer, bueno, ese va a ser un problema. Hay que volver a la idea y hay que machacar con eso de que nadie se salva solo, ¿viste? Claro. La idea, mira, hoy a la mañana estaba a clase en la facultad y hablaba con los alumnos y les decía, ¿no?, que la idea de vida en comunidad y que la vida individual se realiza en formato de comunidad, lo decía Aristóteles no es ningún invento, lo decía hace 2400 años, 2500 años Aristóteles, y que nosotros, digamos, hoy estemos negando eso, pensando que cada uno se salva a sí mismo, por más que esté dentro de una sociedad, me parece que es algo de lo que nosotros debemos ir modificando. Y entonces tenemos que dar discusiones en 2 puntos que a mí me parece fundamental. Yo hablo de 2 cosas. Hablo de hábitos individuales y al mismo tiempo también hablo de virtudes colectivas. Y cuando hablo de hábitos individuales, mira, está de moda o estuvo de moda todo el tema de autoayuda, el tema de vos podés, el tema de que haciendo determinado tipo de ejercicio el club de las 5 de la mañana. Sí, si te levantás todos los días a las 5 de la mañana, todas esas cosas sí, que nosotros vemos que lo muestran como la panacea de la solución de los problemas. Bueno, yo creo que esas virtudes individuales que van a estar en las personas, que tienen que ver con la disciplina, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con el estudio, que tienen que ver con proyectar la vida de cada uno, los jóvenes y los no tan jóvenes, me parece que hoy hay que enfocarla y pensarla con lógica de contexto comunitario. Es decir, nosotros tenemos una familia, tenemos un lugar de encuentro que puede ser un club, que puede ser un centro de fomento, que puede ser un lugar donde habitamos y donde nos sentimos cómodos en comunidad. Bueno, yo lo que siempre sostengo es que esos hábitos atómicos, como también dice ahí, hay un norteamericano que escribió un bestseller que se llama así, James Clear, que se llama Hábitos Atómicos, que son ese cambio de hábitos individuales. Bueno, tenemos que empezar a pensar de qué manera eso lo aportamos a lo colectivo. Y después, y al lado, y atrás de eso, atrás de los hábitos individuales, que vengan las virtudes colectivas, que las virtudes colectivas fueron dejadas de lado y negadas por Milei y este gobierno de crueles, ¿no? ¿Pero a qué te referís con virtudes colectivas? A las virtudes que hacen que la vida en común pueda ser mejor y más llevadera. El primero de ellos es la empatía, digamos, la idea de ponerse en el lugar del otro cuando el otro está mal, la idea de la solidaridad, acompañar. por ejemplo, ¿no? Cada vez que hay una inundación, cada vez que hay algún evento o desastre natural, el argentino tiende siempre a ayudar, a pesar de que este gobierno intenta frenar ese impulso que tiene el argentino. Es una sociedad solidaria. Todos los valores colectivos han sido defenestrados por este gobierno. La solidaridad, la empatía, la compasión, que es lo contrario, digamos, de la crueldad. Claro. Y te diría la ternura, porque hay algunas cuestiones que pareciera ser tontas, pero son fundamentales en la vida en comunidad. No todo es lo instrumental, no todo es lo material. Me parece que esos valores colectivos, de los cuales hablaba Francisco fundamentalmente cuando hablaba de la cultura del encuentro, no tenían que ver con valores religiosos, sino que tenían que ver con valores comunes, valores sociales, trasladados al campo de la política. Entonces, si nosotros, además de tener un proyecto político, un programa de gobierno, un programa de desarrollo, lo que hacemos es fomentamos hábitos individuales con las características que mencioné recién y al mismo tiempo promovemos valores colectivos, seguramente nuestra sociedad va a pasar de vivir en una psicosis permanente y en un círculo vicioso que nos enferma a todos, a un círculo virtuoso y a una sociedad más feliz.
Bueno, construir comunidad es parte de lo que vos llamás como el legado de Francisco, justamente. Totalmente. Francisco, con las dos ideas, con el nadie se salva solo, que es la idea por excelencia de comunidad y de solidaridad, y con la cultura del encuentro, que sintetiza la idea de cooperación, lo que nos está mostrando es ese camino. Y ese camino también va de la mano de una energía humana que es fundamental y que también esta narrativa de la crueldad intenta enterrarla, que es la energía humana de la esperanza. Es decir, ¿la esperanza qué es? La esperanza es una forma de proyectar un deseo, una espera con anhelo y en la cual uno confía. Es decir, hay dos cuestiones que son, dos valores que son fundamentales en el ser humano, dos valores laicos fundamentales. Uno es la confianza, que es la fe laica, y otra es la esperanza, la proyección y la idea de que las cosas pueden funcionar de otra manera. Bueno, hay que poner en marcha esos valores. La confianza en la sociedad, porque la confianza el gobierno en términos, por ejemplo, vinculado a lo moral, la ha perdido. Por un lado la confianza, por otro lado la idea de esperanza. Y con esto también me gusta vincularlo con cómo se trasladan estos valores al formato político. Porque Milei, para llevar adelante sus ideas, quiere romper todo, quiere destruir el Estado, quiere cambiar todas las leyes, quiere desregular todo para que sea el sálvese quien pueda. Privatizar todo. Quiere privatizar los bienes comunes. Entonces, para mí el camino es totalmente opuesto. ¿Cuál es el camino en términos operativos de estos valores y estas ideas? Bueno, los consejos económicos y sociales, es decir, los grandes acuerdos de cooperación en términos de sociedades y de programas de gobierno son los consejos económicos y sociales. Para mí, en un futuro, en un 2027 en el que dejemos atrás esta triste experiencia, lo primero que hay que hacer es, además de reconstruir el gran daño social que va a dejar este gobierno, daño social y económico, hay que empezar a pensar cómo, desde los consejos económicos y sociales, establecemos los ejes de futuro en términos de vida en comunidad y en términos de modelo de desarrollo. Un consejo económico y social es un espacio, una mesa que agrupe a todos los sectores, que sea transversal a los pobres, los ricos, los trabajadores, los empresarios, los políticos también, la iglesia quizás podría llegar a sumarse. Eso es un consejo económico y social. Ya nos olvidamos, porque había un consejo económico y social hasta el 9 de diciembre de 2023, pero ya nos olvidamos. Sí, igual también falló igual, ¿no? Eso, igual me falló. parece que también hay que reconocer las cosas que se hicieron mal, los errores. Ese consejo económico y social no funcionó como debería haber funcionado. El último consejo económico y social que funcionó bien fue el diálogo argentino en la época de Duhalde, que después de la crisis de 2001, por eso digo que la emergencia, como aparición, me refiero a la emergencia, de un nuevo ciclo político que nosotros anhelamos que comience en el 27, lamentablemente tiene que venir atrás de una crisis. Hoy la crisis está presente. Repito, el gobierno está sobreviviendo y los argentinos estamos sobreviviendo. O sea, estamos con el agua en la nariz y tratamos de sobrevivir como podemos. Entonces, va a ser necesario, no solamente deseable, necesario la instauración de los consejos económicos y sociales. Y yo te quiero decir algo, mirá, no solamente el diálogo argentino del año 2002 fue muy fructífero porque generó las condiciones para los años de desarrollo, o sea, de crecimiento y desarrollo que tuvo la Argentina, que como se decía, que la Argentina crecía a tasas chinas, no sé si te acordás, sí, 8 o 9% anual. En la posguerra, esa parte de la historia que Milei olvida. ¿Por qué Milei olvida la posguerra? Pues no le conviene a su relato, no le conviene. Eso. Mejor olvidarse de cómo salió el mundo de la Segunda Guerra Mundial, porque no es todo lo contrario a lo que está haciendo él. ¿Por qué? Porque el gran actor en la salida... El Estado. Eso, de la Segunda Guerra fueron los estados planificadores. Bueno, y esos estados salieron adelante
por supuesto, con mucho capitalismo, con capitalismo industrial, pero también con estos consejos económicos y sociales que estaban en la mayoría de los países de Europa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pensemos en las herramientas para la salida, las herramientas operativas. ¿Para qué? Para que cuando nosotros conversamos esto en esta charla, quienes nos escuchan, no piensen que nosotros somos ingenuos y estamos hablando del amor, de los valores colectivos, de la empatía, de la solidaridad. Porque, como decía Francisco, atrás de esto también hay política. Pero te hago una pregunta urticante, voy a ser punzante, porque en ese Consejo Económico y Social vos vas a tener algunos grupos que hoy están siendo los casi únicos beneficiarios de esta política económica. O sea, vos vas a tener que sentarte en la mesa con el que hoy está sacando rédito de este modelo de crueldad y está financiando este modelo de crueldad. Es difícil por un lado eso, pero por otro lado es cierto que ese grupo económico tuvo las mayores ganancias cuando había un 50-50 entre trabajo y capital. O sea, por un lado son los únicos beneficiados de este modelo, pero por otro lado les iba mucho mejor antes. Siempre ganan. Sí. Está muy bueno lo que vos planteás. Lo que tienen los consejos económicos y sociales es eso, es que al haber su configuración ser diversa y variopinta y que estén las expresiones de los distintos intereses, los intereses de todos se terminan compensando. Es decir, no hay alguien, en este caso, como el señor Sturzenegger o el señor Milei, que diga este gana y todos estos se funden y que se fundan. Claro. Sino que en realidad hay una mesa de compensaciones. Es decir, ¿por qué? Porque en esas discusiones y algunos van a tener que ceder, pero no les va a decir el Estado usted tiene que ceder acá, sino que esos consejos que deciden lo que es lo mejor para un país en términos de modelo de desarrollo, el Estado funciona en los consejos económicos y sociales solamente como el articulador, no como el jefe, como un facilitador. Y a partir de ahí entonces nosotros vamos a terminar de redibujar o rediseñar el modelo argentino del futuro. Digo, también me parecía importante aclarar eso por lo que vos decías de no hay que pensar que se habla desde la ingenuidad, ¿no? Porque justamente son lugares donde vos tenés que ir a plantear una mejoría para las mayorías, para la sociedad, no para unos pocos. Mira, todo lo contrario de la ingenuidad, los gobiernos tienen fundamentos filosóficos, tienen fundamentos políticos y tienen al mismo tiempo también herramientas operativas para llevar adelante determinado tipo de proyectos políticos. Entonces, los improvisados son los que están ahora en el gobierno. También tenemos que reconocer una cosa, tenemos que reconocer que la gente, como decíamos hoy al principio de la conversación, cansada, indignada y molesta porque no le resolvían algunas cosas, decidió darle un cheque, no sé si un cheque en blanco, pero decidió darle un cheque a un grupo que no solamente terminaron siendo improvisados, sino que terminaron siendo mucho peor de lo que en teoría a los que teoría venían a reemplazar, que habían sido malos. Entonces, también esto es una enseñanza. La historia permanentemente nos va dejando enseñanzas y tenemos que, repito, hoy pensar de qué manera salimos adelante. Y ahora para cerrar, vos lo llamás humanismo integral también esto, vos que planteás que hay que construir un Consejo Económico y Social. ¿Cómo pasás a construir comunidad en un eventual nuevo gobierno? Digo, necesitas un nuevo pacto social, porque arrancamos hablando del pacto que le hizo Milei a su electorado, que es el de la superioridad moral. Vos necesitas un nuevo pacto social. ¿En qué consistiría? No, yo creo que el pacto social, en primer lugar, tiene que consistir en la idea de encontrarnos los argentinos, o sea, de volver a la cultura del encuentro. La idea el trabajo también, que es lo que falta hoy. La idea de que el trabajo sea uno de los grandes articuladores tiene que volver a estar en el centro, por supuesto, porque todos sabemos que desde el peronismo siempre se sostuvo la idea de que gobernar, en definitiva, finalmente es crear trabajo.
Eso es un dato fundamental, pero a mí lo que me parece es que la idea de ir hacia un humanismo integral, como bien vos referías recién, tiene que ver con que ¿para qué está el gobierno? O sea, el gobierno está para generar bienestar en la sociedad, para plantear la idea del buen vivir, para que el trayecto de vida de cada uno de nosotros tenga una expectativa que se concreta, es decir, y la expectativa no es muy ambiciosa, la expectativa es poder tener acceso a la salud, tener educación, poder tener un buen trabajo, es asequible, poder jubilarse y por supuesto también que nuestras familias tengan ese mínimo de bienestar. Uh-huh. Me parece que hay que dar esa discusión, que hay que dar esa disputa, que hay que dar ese debate permanentemente, trabajar, repito, desde el amor y no desde el odio, trabajar desde la idea de un proyecto colectivo y no de proyectos individuales, pensar en la idea de que tenemos que construir un país para 47 millones y no para unas minorías ricas y unas mayorías pobres, y finalmente saber que a quienes nos toque gobernar tenemos que hacerlo profesionalmente y pensando en el bien común, no pensando ni en beneficiarse los bolsillos, como lo han hecho algunos vivos ahora, o tener satisfacciones de ego, como también les pasa a algunos de los gobernantes, ¿no? Que tienen algunas características psicológicas que en realidad lo que intentan solamente es satisfacer su ego en el ejercicio del poder. Además la sociedad yo creo que no te lo va a perdonar si después de esta experiencia libertaria, ¿no? Si el Estado está para que un Adorni se compre un departamento nuevo cada 6 meses y no para todo lo que vos dijiste que es la razón por la que debería haber un Estado, yo creo que la sociedad después de 2027 va a ser un poco más crítica con eso y más reaccionar más rápido. Sí, la sociedad va a ser cada vez más exigente y cada vez más intolerante. Lo que sí nosotros también tenemos que insistir con este discurso, porque tenemos que evitar la mayor fragmentación, tenemos que evitar la mayor agresividad, tenemos que evitar el conflicto. Entonces, trabajemos sobre los valores positivos, trabajemos, y con esto termino, con la idea de que la cultura es la cultura del encuentro y no del descarte, uh-huh, y que finalmente nadie se salva solo. Gracias, Guille. No, gracias a vos. Este fue el episodio 5 de Proyecto 27, Conversaciones de Estado. Guillermo Justo Chávez aquí debatiendo cada semana sobre los puntos claves, cruciales de lo que debe ser la construcción para un camino, un rumbo hacia 2027. Y yo aquí meramente un moderador para poder también bajar al llano algunos de esos debates. Que está bueno también tengamos con el otro lado, que nos escriban, que nos comenten, que nos manden mensaje y compartan estos videos para justamente ampliarlo y que sea masivo esta charla, esta conversación que tenemos cada semana. ¿Nos despedimos por ahí? Muchas gracias. Gracias, a ustedes. Ezequiel Orlando mi nombre. Nos reencontramos la semana próxima. Gracias por acompañarnos.